Emilio, sí, sí. Hay una pregunta que es muy específica. Hay que tener en cuenta que este señor es muy especialista en electrónica de potencia. Veía el otro día un artículo suyo muy largo, una revista muy interesante, muy importante, sobre los inversores en la fotovoltaica. Y pregunta si está la infraestructura de la red de transporte preparada para gestionar eólica más ciclo combinado, más lo que pueda venir en el futuro a corto plazo. Si lo tenéis. Sí, como decía antes, en principio el mayor problema que hay ahora mismo para integración de renovables es literalmente que hay horas que no hay demanda para ella. En lo que se refiere a la red de transporte, sí es verdad que las renovables requieren un desarrollo de red de transporte quizá mayor o sin quizá mayor de lo que sería un sistema, por así decirlo, convencional. Quizá poniendo como contraejemplo nuestros vecinos franceses se entienda perfectamente. Francia aproximadamente el 80% de su energía eléctrica la suministran pues aproximadamente unas 55 centrales nucleares que están siempre funcionando y siempre en el mismo sitio. París tampoco cambia de sitio, con lo cual las líneas las puedes diseñar y construir sin que se te mueva la generación de sitio ni la demanda de sitio. En España la demanda no se cambia de sitio, aunque quizá algo más que en Francia, porque aquí de invierno a verano pues la gente se suele ir hacia la costa, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que lo que cambia realmente de sitio prácticamente de día a día es la generación. Es decir, el día que nosotros tenemos 12.000 megavatios de eólica, pueden estar perfectamente la mayoría en Galicia y Castilla y León, con lo cual tenemos los flujos típicos en el sistema de hace 20 o 30 años, pero con la diferencia que en vez de venir empujados por el carbón de Asturias, pues ahora vienen empujados por el viento de Castilla y León y de Galicia. Pero es que al día siguiente no tenemos viento y los flujos cambian completamente y vienen desde Levante hacia el oeste de la península, pues originados por todos los ciclos combinados que se han ido introduciendo en el arco mediterráneo. ¿Eso a qué lleva? Pues a que, de la misma manera que decía que tenemos muchísima más potencia instalada en proporción que Francia, pues también necesitamos más red en proporción que Francia, o que un país, digamos, que tenga tecnologías más gestionables, por así decirlo, porque necesitamos una red que sea capaz de vehicular potencia prácticamente de cualquier sitio hacia cualquier sitio. Esa red hoy por hoy la tenemos, pero sí es verdad que según vaya incrementándose la potencia de renovables, pues tendrá que seguir desarrollándose. Muchísimas gracias, Tomás. Está claro que por ahora no tenemos redes inteligentes, tenemos gente inteligente gestionando las redes, que no es lo mismo, pero ya llegarán también las redes inteligentes, don't worry. Yo quisiera preguntarle una pregunta a Arcadio, que estaba seleccionada de las preguntas primeras que había, sobre cómo se aprecia la disponibilidad de nuevos ingenieros, particularmente industriales, frente a las previsibles necesidades de las empresas en este mundo tan inseguro, tan inestable, donde no se sabe del todo dónde va a tener uno que invertir, pero seguro va a tener que hacer algo complicado. Entonces, ¿cómo veis, cómo apreciáis vosotros que puede estar cambiando con todo este panorama que viene de Bolonia, incluso con lo que hayáis observado en las últimas adquisiciones, en el último reclutamiento que hayáis tenido? Bueno, no sé si estás hablando de la formación, vamos, no sé a qué se refiere exactamente, si es a más o menos. Hombre, yo creo que la formación de los ingenieros industriales es buena, era buena, y espero que siga siendo buena, ¿no? Respecto al tema Bolonia, pues hay otros mayores expertos que yo, van a ir al mundo, yo creo, más sajón, ¿no? Esperemos que no sea así, por mi convencimiento, pero eso supongo yo que hay gente que sepa más que yo de este asunto. Hombre, yo he dicho antes que los ingenieros españoles tienen muy buena fama. Nosotros hemos tenido muchos consorcios con grandes compañías por el mundo, y los ingenieros españoles, que ellos dicen muchas veces que son de 6 años, pues son ingenieros muy apreciados en general y tienen trabajo en compañías multinacionales, por lo menos en el mundo ingenieril, en donde quiera, ¿no? Respecto a la demanda, bueno, yo creo que lo que está pasando es que durante este tiempo está la gente un poco esperando a ver por dónde se reorienta la situación. Por tanto, en el colegio podréis ver un poco cómo van las nuevas promociones, que sin duda están teniendo más dificultades para trabajar. Supongo que antes no habría grandes dificultades, como pasaba con
con caminos, que yo conozco más los datos, pero en el mundo de los industriales pasará igual. Porque hubo una época también, ahí hace un par de años o 3, que era bastante difícil contratar gente, y eso ha sido así. Incluso hace, yo creo que 3 o 4 años tuvimos que traer nosotros ingenieros de países de fuera de España para completar la gente que teníamos trabajando en el mundo de la red de transporte y en ciertos sitios, porque no teníamos suficientes aquí. Eso es un tema que, como esta crisis ha producido muy poco tiempo, pues veremos la situación, que es la realidad que yo veo en todas las compañías, ¿no? Aprovechando que tienes ya el uso de la palabra, luego cambiamos un poco de tercio. ¿Qué oportunidades piensas que tiene el continente africano, que son nuestros vecinos, particularmente el del norte, ¿no? Bueno, el continente africano, cuando se refiere, hay varios, ¿no? O sea, que ahí hay, por ejemplo, en el mundo eléctrico, yo creo que igual Tomás sabe más que yo, pues Sudáfrica es como todo el resto, ¿no? O sea, Eskom es casi igual que todo el conjunto del resto del mundo, de África, en potencia instalada y en ingenieros y en el resto. Y fíjate que hay países potentes, estoy metiendo igual el norte de África, o Nigeria con 280 millones de personas, o no sé, Egipto con 50. Bueno, dicen que en las últimas décadas no ha sido el mejor momento de África, ¿no? Pero que duda cabe que hay mucha gente, hay reservas naturales, hay mucha presencia ahora de los chinos allí, como sabéis. Los chinos tienen una estrategia un poco como, yo creo, como imperio, en el sentido de que hacen la suma global, no es una suma por empresas, la suma es global, y por tanto, cuando haces la suma global, puedes equilibrar, hacer una carretera, montar una fábrica de remolacha y firmar un contrato de carbón para exportar, ¿no? Y por tanto, esa es suma global y tienen una gran influencia allí. Hombre, África, nosotros hemos hecho varias obras. Tenemos 2 centrales en Kenia, que es un buen país, no solo para ir de viaje al Masai Mara y a estos sitios, sino también para funcionar, ¿no? Y oye, yo creo que necesitan, claro, una cualificación importante. En el mundo ingenieril necesitan cualificación intermedia. Yo creo que ellos hicieron un gran salto desde los 60 hasta ahora, de pasar de, digamos, la élite blanca, llamémosle así, a la nueva élite africana, ¿no? Y tienen que equilibrar las posiciones intermedias, porque tienen gente muy competente a altos niveles que ha estudiado en el MIT o donde sea, pero luego falta todo ese gran mundo que yo creo que es el gran reto que tienen en esta década, ¿no? A ver si consiguen volver a la democracia, estabilizarla, como ya ha hecho Ghana, o que fue la primera también que tuvo el acceso en el continente africano a la independencia, y a ver si estabilizan una sociedad intermedia que haga. Posibilidades hay infinitas. El norte de África pues es otro mundo diferente, y este que he hablado es más, digamos, la África subsahariana, ¿no? Que también tiene muchas posibilidades de petróleo, como habéis visto en Angola, nuestra ex colonia, llamémosle Guinea, ¿no? Etcétera, y está haciendo grandes inversiones en todo ese campo. Gracias, Arcadio. Para Francisco Herrera, yo quisiera que te extendieras un poco más en qué significaría la acreditación profesional, si eso va a compensar en cierta medida el tema de la ley Ómnibus, y además de eso, ¿cuál puede ser la relación de la seguridad con los seguros? Yo creo que te has extendido muy bien en el tema de que no es lo mismo el seguro de responsabilidad civil que gestiona el colegio que los genéricos que tienen las empresas o que te puede dar una entidad cualquiera, pero eso entiendo que lo hace la compañía de seguros. El prestarle un servicio especial al colegio lo hace en función de que el colegio es un garante, por así decirlo. Si no hubiera la garantía del visado, por ejemplo, y demás, ¿se comportarían igual las compañías? ¿Seguirían haciendo el mismo tipo de seguros para un individuo, por ejemplo, que no visa un proyecto, o para un individuo que visa el proyecto? Bien, bueno, contestando a las 2 preguntas que haces o que me hacen. Sobre el tema de la acreditación profesional, este es un tema nuevo, novedoso, evidentemente, está planteado dentro de nuestro plan estratégico. Es un tema que entendemos que habrá que abordar, de hecho se está estudiando en este momento, todavía no se ha lanzado, pero entendemos que habrá que ir dada la proliferación de títulos tan variopintos y dada una circunstancia, además es que esta es una idiosincrasia característica de nuestro mundo universitario, y es que, como decía antes muy bien Emilio Elías, pues un ingeniero, nada más terminar la carrera, tiene, digamos, en principio, capacidad o competencia legal para proyectar cualquier cosa, incluso, pues, como él decía, una central nuclear. Esto, evidentemente, es una situación, no se da en otros países,
En otros países, una persona que termina su carrera no está acreditado profesionalmente para ejercer la profesión, sino que tiene que pasar unos años de experiencia, se tiene que ejercitar de la mano de alguien que tiene experiencia y luego tiene que ir a lo que son sinónimos de los colegios aquí, son asociaciones profesionales, que tienen que pasar unos controles y tienen que pasar incluso, en algunos casos, exámenes antes de poder ejercer la profesión. Esto aquí no se da en España. Entonces, evidentemente, el visado